¿Qué tal, estimados todos? Seguimos con los videos de matemáticas. En esta ocasión, más que explicar un tema, voy a resolver tres problemas que un estimado amigo me hizo llegar durante el fin de semana. Son problemas que formaron parte de un concurso y mi amigo quería comparar sus respuestas con las mías. Entonces, me llamaron la atención estos tres problemas porque me parecieron muy bonitos por distintas razones. Son, como ya dije, problemas de un concurso y por lo tanto implican métodos o perspectivas que quizás uno no usa en los problemas normales de un libro de texto. Son quizás un poco más intrincados, pero esa es precisamente su gracia. Entonces, voy a empezar con este que ven en pantalla. Sugiero que para este y para los otros dos problemas intenten resolverlos antes de ver el método que utilizo yo, porque, bueno, pues ese es el espíritu de las matemáticas, ¿no? Para empezar. Y en segundo lugar, quizás ustedes piensan en un método distinto para resolverlo que el que yo uso y podemos complementarnos. Entonces, si lo logran, pues háganme llegar un mensaje donde me muestren su método, en caso de que sea distinto al mío. De lo contrario, pues no hay mucho que discutir. Y creo que es todo. Creo que es todo. Entonces, bien, empiezo con este problema. Dice, si X es la longitud indicada en la siguiente figura, ¿cuánto vale esa suma, no? Y bueno, lo que me llamó la atención es que cuando dice aquí que es la longitud indicada, realmente no viene ninguna referencia numérica. Cuando dice que la longitud aparece en la figura, toda la referencia es geométrica. Entonces, yo al principio, honestamente, pensé que le faltaban datos. Pero me dijo mi amigo, bueno, no, así viene tal cual y esta es la información con la que contamos. Entonces, pues bueno, después de darle ahí una pensada, llegué a la siguiente conclusión. Lo primero que podemos notar es que tenemos una línea punteada por aquí y es buena idea medir o averiguar cuánto es eso. Es bastante fácil notar que es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, entonces podemos usar el teorema de Pitágoras. Voy a escribirlo de la siguiente manera. Voy a llamarle a esa línea punteada P, de punteada. P al cuadrado va a ser la suma de X al cuadrado, que es este cateto, forma parte de un cuadrado, y la suma de eso con X más 1 al cuadrado también, que sería el otro cateto. ¿Cuánto vale X? Bueno, no lo sé, pero eso es lo que vale la línea punteada. En términos de X, eso vale. Y lo voy a dejar así en cuadrado. Normalmente se le saca la raíz, pero a mí no me interesa. Y la razón es la siguiente. A pesar de que no viene indicado, yo puedo ver que aquí hay dos ángulos rectos. Entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? Voy a trazar una línea. Esperemos que me salga. Eso es. Una línea recta allí. Y se me van a formar dos triángulos rectángulos. Uno del lado izquierdo que voy a rayar con rojo y uno del lado derecho que voy a rayar con este colorcito, como se llame. Entonces, puede ver que la hipotenusa está compartida por ambos triángulos rectángulos. Entonces, esa es la piedra angular de la resolución de este problema. ¿Cuánto valen los catetos del triángulo rojo? Vamos a usar el mismo rojo. Entonces, bueno, la hipotenusa roja vale por el triángulo rojo x más 3 elevado al cuadrado sumado con x más 4 elevado al cuadrado. Esto es igual a h al cuadrado, que es como le voy a llamar a la hipotenusa roja. Pero también está compartida por el triángulo azul. Entonces también puedo averiguar cuánto vale por ese lado. Aquí hay uno de los catetos, entonces es x más 2 al cuadrado. Y el otro cateto no es nada más y nada menos que, más bien, es nada más y nada menos que p al cuadrado. Esta fue la razón por la que la dejé elevado al cuadrado desde el principio, porque me sirve después como un cateto. A pesar de que su primera aparición en el problema es como hipotenusa, después cambia de rol al cateto de otro triángulo. Entonces, bueno, esto es lo mismo, y voy a usar aquí el rojo a propósito, a h al cuadrado. ¿Ok? Bien.
¿Qué voy a hacer a continuación? Sustituir el valor de p al cuadrado por lo que tengo acá arriba. Es perfectamente válido. Y me va a quedar x más 2 al cuadrado más x cuadrada más x más 1 al cuadrado. Esto de aquí es esto de acá. Nada más con los valores de p al cuadrado sustituido. Bueno, ¿y eso qué? Pues resulta que como esto es h cuadrada por los dos lados, pues yo simplemente puedo igualar los dos polinomios de x, ya que son la misma hipotenusa, y pues resolver para esa variable. Entonces, x más 3 al cuadrado más x más 4 al cuadrado es igual a x más 2 al cuadrado más x al cuadrado más x más 1 al cuadrado. Ok, entonces aquí solo queda hacer un poco de álgebra. Y aquí me va a quedar, bueno, el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, luego lo mismo. De este lado me va a quedar, bueno, ya no voy a poner los paréntesis. Uf, apenas alcancé. Perfecto, y entonces ya nada más falta hacer un poco de álgebra. Vamos a eliminar los x cuadrado que podamos de una vez. Aquí hay otro. Y parece que ya. 6x más 8x van a ser 14x. 9 más 16 son 25. Del lado derecho tengo x cuadrada, primero que nada. Y 4x más 2x son 6x. Ya maté a estos dos, también estos. Y me queda, este ya murió, un 5. Bien. Esto es una ecuación cuadrática en x que puedo, por supuesto, llevar a su forma homogénea. Entonces me va a quedar x cuadrada más 6x menos 14x, eso es menos 8x, más 25, no. X cuadrada más 5 menos 25, entonces menos 20. Y esto es igual a 0. Entonces es la misma ecuación cuadrática, nada más que está en su forma homogénea. Y bueno, esto lo hice, por supuesto, para poderla resolver. Podría usar la fórmula general, pero es más rápido factorizar. ¿Qué pareja de números me multiplican menos 20 y me suman menos 8? Bueno, ya que el producto es negativo, uno tiene que ser positivo y uno negativo, para empezar. Y además vemos que el término del medio es negativo, entonces el término negativo es el que domina. Entonces aquí es menos 10 y no es 8, es 2. 2 menos 10 suma menos 8 y 2 por menos 10 da menos 20. Entonces las soluciones de esta ecuación cuadrática son x igual a menos 2 o x igual a 10 positivo. Estamos en un problema geométrico, por lo tanto, no tiene sentido hablar de distancias negativas, por lo que la solución que nos interesa es x igual a 10. Sin embargo, eso no es exactamente lo que pregunta el problema. El problema pregunta cuánto vale x al cuadrado más x más 1 al cuadrado más x más 2 al cuadrado. Y bueno, eso es realmente fácil ya que tenemos el valor de x. Es 10 al cuadrado más 11 al cuadrado más 12 al cuadrado. Esto es 100 más 121 más 144. Y si ustedes hacen la aritmética, podrán comprobar que el resultado final es 365. Bien, ese es el problema. Entonces, después de examinarlo un rato, se me ocurrió la idea, pero lo que me pareció particularmente bonito del problema es que te da un valor numérico de puras correspondencias geométricas. No tienes ninguna referencia numérica de cuánto vale X, pero por la estructura que se forma,
la única posibilidad es que X valga 10. Entonces, que esté implícito ese dato en la construcción física, geométrica, porque física no es en sentido estricto, me parece bastante bonito, bastante místico incluso. Bueno, ese es el primer problema. Espero que hayas podido resolverlo tú y si no, pues bueno, ya sabes cómo se hace. El siguiente, también te invito a que pauses el video, intentes resolverlo y después veas mi solución, a ver si lo hiciste por el mismo método o si usaste otro distinto. Entonces, vamos a ello. Ok, lo primero que pensé cuando vi esta imagen fue que eso parece un aguacate. Entonces, no tiene nada que ver, pero quería comentarlo. Dice, en la siguiente figura, A es la diferencia entre el área del círculo exterior y el círculo interior, mientras que T es el área del triángulo rectángulo mostrado. ¿Cuánto vale la razón A es a T? Esa notación A dos puntos T lo que quiere decir es la razón, es el cociente. Por ejemplo, si yo te digo que yo tengo, no sé, 2 veces más dinero en el bolsillo derecho que en el bolsillo izquierdo, pues entonces la razón de los puntos I, de derecha a izquierda, sería igual a 2, ¿no? No importa cuánto tenga en cada bolsa. El punto es que tengo el doble. Puedo tener 200 y 400 o 1 millón y 2 millones. Es irrelevante. Lo que importa es el cociente, la razón, la proporción entre las dos. Entonces, bueno, también se ve un tanto intimidante porque las figuras geométricas se ven, pues abruman, ¿no? Son bastantes, pero bueno, aquí va el método. Lo primero que podemos notar, lo primero que nos avisan más bien, es que el área A es la diferencia entre el área del círculo exterior y el círculo interior. El círculo exterior es el verde, es más grande, y su área es pi por el radio al cuadrado. Mira qué bien me quedó esa pi. Y es la diferencia, en otras palabras, es la resta del círculo interior, que su área se calcula como pi por r al cuadrado. Le puse r mayúscula al grande y r minúscula al chiquito, pues me pareció muy natural, pero no sé cuánto valen, no sé cuánto valen. Ahora, voy a hacer una factorización y me va a quedar pi por radio al cuadrado grande menos radio al cuadrado chiquito. Hay un factor común de pi, así que lo extraigo. Lo factorizo. Y bueno, no sé más. Es todo lo que sé. ¿Qué más? T es un triángulo y su área pues es la mitad de un cuadrado que no sé exactamente cuánto vale su lado, pero lo que sí sé es esto. T es un medio del lado al cuadrado, donde L es la longitud del cuadrado ese. ¿Qué procede? ¿Qué podemos notar? Nosotros sabemos que esta longitud que voy a trazar a continuación mide raíz de 2 multiplicada por lo que valga la longitud, ¿no? Entonces, esta cosa de aquí vale la mitad de eso. Entonces voy a llamarle a esa distancia D. La distancia D vale 1/2 de la raíz de 2 por lo que valga la longitud. Pues bueno, esa distancia D es uno de los catetos de un triángulo rectángulo, como voy a mostrar ahora. Ups. Aquí y aquí. Y lo que tiene de especial ese triángulo rectángulo es que nos va a relacionar la longitud del cuadrado con los radios. Puedo ver yo que este cateto de aquí es el radio del círculo chiquito. Entonces me va a quedar el radio al cuadrado, de nuevo usando el teorema de Pitágoras, más la distancia d elevada al cuadrado. Esto es igual a esta línea
que voy a pintar de rojo de este lado. Ups. Aquí. Pero esa línea roja no es otra cosa que el radio del círculo verde, el círculo grande. Entonces, así lo voy a escribir. Radio al cuadrado. Bien, pues ahora voy a hacer aquí un poco de álgebra sencilla y me va a quedar un cuarto elevando al cuadrado multiplicado por 2, que es la raíz de 2 elevado al cuadrado, por L al cuadrado va a ser R cuadrado menos R minúscula al cuadrado, haciendo acá un despeje sencillo. Esto, simplificando la fracción, te queda 1/2 del lado al cuadrado es igual a R cuadrada menos R cuadrada. ¿Pero qué es esta cosa? Sino T. Entonces, pues lo voy a escribir así. T es igual a radio al cuadrado menos R cuadrado. Y esta expresión que tenemos de la resta de las R's, ya la conocíamos. Ya la habíamos visto acá arriba en el área A. Entonces, recordamos que lo que nos pregunta es la razón entre A y T. Y lo que concluimos es lo siguiente. Bueno, A entre T es pi multiplicado por esta resta de las R's entre la resta de las R's. Simplificamos el término de abajo y el de arriba y nos dice que el cociente es pi. Entonces, esta es la solución del problema. La razón del área verde al área T es pi. Y lo padre de esto es que si uno entiende la razón como, bueno, lo que nos dice es que si yo pudiera desarmar o destruir el área T y repartirla sobre la dona verde, cabría exactamente pi veces. Peculiar porque, bueno, lo que estamos acostumbrados a conocer como pi es las veces que cabe el diámetro en la circunferencia. Aquí de nuevo tenemos una especie de círculo, bueno, es la dona, pero el área que tenemos es un triángulo, no es una longitud. Entonces, bueno, eso me pareció bastante estético de este problema. Si tienes un método distinto, aquí no estoy muy seguro de que haya un método distinto para resolverlo, al menos no se me ocurre. Pero bueno, si tú tienes uno, pues házmelo llegar y los comparamos. Entonces, ¿cuánto es? La respuesta es pi. Bien, por último, tengo acá este problema que fue el que más trabajo me costó resolver. Me tardó varias horas. Los otros quizás me tardaron unos 10 minutos de pensar cada uno. Pero este sí me llevó varias horas. Y a la conclusión a la que llegué es que había algo que no sabía sobre las cuerdas de los círculos que este problema me hizo aprender. Entonces, por esto me gustó el problema más que otra cosa, porque me hizo aprender algo nuevo sobre las cuerdas. Entonces, para empezar, ¿qué es una cuerda? Una cuerda es una línea como el segmento AB, es decir, es una línea recta que empieza en una parte de la circunferencia de un círculo y termina en otra parte de la circunferencia de un círculo. Quizás la que es la cuerda más famosa sería el diámetro. El diámetro es una cuerda que pasa por el centro del círculo. Pero hay otras cuerdas como AB que no necesariamente pasan por allí. Y bueno, tenemos 3 círculos pegados y tal. Entonces vamos a darle de una vez. Lo primero que puedo notar es que esta línea, bueno, su extensión es tangente a este círculo de acá. Todos los círculos son iguales, por supuesto. Cuando es tangente al círculo, quiere decir que forma un ángulo de 90 grados, un ángulo recto con su radio. Entonces, usando un poco la imaginación, uno puede notar que se forma un triángulo rectángulo en la figura. ¿Cuánto mide esta distancia? Bueno, mide un radio. ¿Y cuánto mide esta otra distancia? Bueno, de aquí a aquí es un radio. Aquí son 2 radios, 3 radios, 4 radios. ¿Cuánto vale el radio? Eso después lo vamos a averiguar, pero por lo pronto puedo expresar este triángulo rectángulo en términos del radio del círculo. Entonces, de aquí yo puedo averiguar cuánto vale este cateto. Porque recordemos, la hipotenusa es la que vale 4R debido a que tiene, está enfrente del ángulo recto, ¿no? Entonces, bien. No, olvídenlo, no es necesario averiguar cuánto vale el cateto. Lo que voy a hacer a continuación más bien es
Sí es necesario establecer cuánto vale esta longitud, pero no es necesario usar el teorema de Pitágoras. Lo que aprendí resolviendo este problema es que existe un teorema que nos dice que todas las cuerdas que se rayan sobre un círculo forman un ángulo recto con el radio. Y además, el radio las biseca a la cuerda. Es decir, si yo trazo un radio desde el centro del círculo que pase sobre la cuerda, cualquier cuerda, uno, forma un ángulo recto justo aquí. Y dos, las mitades que parte de la cuerda son iguales. Este lado mide lo mismo que mide este lado. Entonces, ese es el teorema que me ayudó a mí a resolver el problema. ¿Qué procede? Voy a notar que se forman dos triángulos semejantes, este que estoy rayando en azul y el triángulo grande con el que había empezado. Entonces voy a expresar la semejanza como un cociente, en particular como el seno. Entonces el seno de un ángulo, vamos a llamar este ángulo alfa. El seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa y este seno de alfa es igual para el triángulo azul que para el triángulo grande. Entonces me va a quedar el cateto opuesto del triángulo azul, no lo conozco, es lo que quiero saber, dividido entre su hipotenusa, que van a ser 2 radios. Esto debe de ser igual, porque los triángulos son semejantes, al cateto opuesto del triángulo grande, que mide el radio, entre su cateto, no, entre su hipotenusa, perdón, que es 4R. Entonces, haciendo aquí un despeje barato, me vengo enterando que X vale exactamente la mitad del radio. ¿Y qué es X? Es este tramo de aquí. Esta longitud que está entre el centro del círculo y la cuerda que me interesa. Bien, yo quiero saber cuánto vale AB. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Voy a ahora sí usar un teorema de Pitágoras. Yo sé cuánto vale esta distancia, es un radio, porque sale del centro del círculo y llega hasta la circunferencia. Y ya sé cuánto vale esta distancia, lo acabo de calcular, y de la mitad de un radio. Entonces, así puedo yo calcular cuánto vale este segmento de aquí. Ese segmento va a valer, no es la hipotenusa, es uno de los catetos. Entonces, el segmento amarillo, que le voy a llamar d de distancia al cuadrado, más este cateto, que vale 1/2 de r al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado, que vale r. Bien. Entonces, d al cuadrado vale, no, perdón, al cuadrado. Bueno, de una vez vamos a sacarle la raíz. D vale la raíz de r cuadrado menos 1/4, ya elevando al cuadrado, de r al cuadrado. Esto se puede simplificar de la siguiente manera. Estos son 4/4 menos 1/4, te quedan 3/4 de r cuadrada, que es por supuesto raíz de 3 entre 2 por r. Bien, pues ya sé cuánto vale la distancia. Ojo, el teorema nos dice que aparte por donde pasa el radio, no es un punto cualquiera, es la mitad de la cuerda. Entonces, de aquí mide raíz de 3 entre 2, r, también de este lado. Entonces, el segmento que me interesa, el que me pregunta el problema, que voy a rayar acá como con rosa, ese mide 2D. Raíz de 3 veces el radio. Bien, entonces, lo único que me falta por averiguar es cuánto mide el radio. Cuando tenga cuánto mide el radio, sabré cuánto mide la cuerda que me interesa. Y bueno, aquí es donde hay que usar el triángulo equilátero que viene en el problema. Voy a intentar dibujarlo, espero que no me quede súper mal. Bueno, lo que voy a hacer a continuación es, a partir del centro, voy a anotar esto, esta línea que trazo es la que me interesa. Y después voy a trazar otra línea hacia acá.
de manera que me va a quedar un triángulo rectángulo. Ese es el que me interesa. Yo sé cuánto mide esta porción, porque como todo el lado del triángulo mide 1, entonces esta porción que pasa exactamente por la mitad, mide 1/2. Y además sé que este es un ángulo recto que mide 90 grados y por lo tanto tengo un triángulo rectángulo. Entonces, lo que me interesa es calcular este de aquí. Ah, sí, sí, claro. Sé que este lado es la bisección del ángulo. Entonces, si un triángulo equilátero tiene ángulos de 60 grados, la mitad son de 30 grados. Además, aquí tengo un ángulo de 90 grados. Entonces, sabiendo que tienen que sumarme los ángulos internos 180, sé que ese ángulo de ahí vale 60 grados. Pues ya, lo que me interesa es súper sencillo. Establezco el seno de 60 grados es igual a el cateto opuesto, que en este caso mide 1/2, dividido entre la hipotenusa, que es lo que quiero, el radio. Entonces hago un despeje aquí sencillo y me va a quedar 2 veces el seno de 60, que es, adivinen, 1 entre raíz de 3. ¿De dónde saqué ese dato? Bueno, ustedes pueden checarlo en una tabla de funciones trigonométricas o literalmente meterlo a su calculadora. Bueno, pues esto está fantástico porque ya que tengo este valor lo puedo sustituir acá. Entonces me va a quedar que 2D, la distancia que me interesa es raíz de 3 por 1 entre raíz de 3 y por lo tanto la distancia, bueno, vamos a escribirlo así, es 1. 1. ¿Cuánto vale el segmento AB? Vale 1. Que sea el primero de los números naturales, el entero, me parece particularmente estético. Pero lo que más me gustó de este problema es que, bueno, hice uso de funciones trigonométricas, el teorema de Pitágoras únicamente, y además aprendí un teorema sobre las cuerdas. Todas las cuerdas sobre un círculo forman un ángulo recto con el radio y aparte el radio biseca a la cuerda, es decir, la parte exactamente por la mitad. Si a ti se te ocurrió un método distinto al que yo utilizo para resolver este problema, por favor, mándame mensaje y házmelo llegar, porque sí que batallé bastante con este y siempre ayuda a ampliar nuestro léxico matemático el ver otros métodos. Entonces, bueno, esos son los 3 problemas que quería compartir hoy con ustedes. Espero que hayan aprendido algo, espero que eh, me haya podido dar a entender. Y es todo por este video. Los veo pronto y que estén bien.